El fenómeno de los partidos políticos es reciente. Las expresiones políticas han existido desde hace varios centenares de años. Ya veíamos que la diferencia entre corriente ideológica de derecha e izquierda nos remonta a la Revolución Francesa. Para el caso de México, debemos remontarnos a la época de la independencia, ya que antes de ella no existían grupos organizados políticamente para expresar las necesidades del pueblo, porque la autoridad máxima limitaba a obedecer. Tenía obligaciones, pero carecía de derechos. La Guerra de Independencia fue un movimiento que impulsó el anhelo de los mexicanos de cambios estructurales. Sirvió para despertar la conciencia del pueblo, siendo el parteaguas hacia una nación con nuevas formas de gobierno. Establecido el imperio de Iturbide, se empezaron a consolidar tres corrientes políticas que buscaban desorganizadamente solucionar los problemas de nuestro país, los cuales eran los iturbistas, los borbónicos y los republicanos. Sin embargo, después de esta guerra, los mexicanos no se encontraban con las energías para formar grupos políticos estables. Es ahí donde la masonería apareció en México entre los años de 1810 y 1812, donde su importancia fue aumentando porque los ciudadanos estaban interesados en participar en los asuntos políticos y comenzaron a integrarse a logias masónicas que fueron el inicio de los partidos políticos. Posteriormente surgieron la Logia del Rito Yorquino y la Logia del Rito Escocés, donde la primera estaba formada por un grupo de partidarios de la República Federal y su propósito era eliminar la influencia española. Es aquí donde observamos el aglutinamiento del pensamiento liberal, siendo ellos quienes propagaron la idea revolucionaria del federalismo. La segunda logia estaba conformada por los españoles realistas que descendieron directamente del gobierno colonial, los cuales proponían conservar una estructura monárquica centralista. Podemos observar aquí la unificación del pensamiento conservador. Es ahí donde se comienza a vislumbrar la lucha entre la izquierda y la derecha en México, pues les fue imposible a la élite criolla y mestiza ponerse de acuerdo al momento de crear el proyecto nacional. Las logias desempeñaron la actividad de aglutinar a personas con la misma ideología. Sin embargo, eran desconocidas jurídicamente como organizaciones políticas. Por lo tanto, su fortaleza empezó a decaer debido a las constantes luchas de gran violencia. Empezaron a restar credibilidad. Como herencia, se conformaron los clubes políticos federalistas y centralistas. Los centralistas respetaban las tradiciones religiosas e implementaron un régimen de gobierno ligado al clero, mientras que los federalistas promovieron la libertad entre política y religión, además de la organización de una república federal. Durante la época del Porfiriato se esclavizó al pueblo, pues él eliminó el panorama de los clubes políticos que se habían conformado con el juarismo, que prometían educar al pueblo. Pero la llamada política de conciliación suprimió por completo estas corrientes. Porfirio Díaz creó un gobierno con base en la combinación de todos los grupos políticos que se habían creado en la corta historia mexicana. Hacia principios del siglo XX surgen varios partidos políticos. El país necesitaba otro cambio en las estructuras sociales y políticas, lo que llevó finalmente al origen de la Revolución Mexicana, ya que sin importar la aplastante represión ejercida por el gobierno dictatorial, Madero hace su aparición en 1909 y funda el Partido Nacional Antirreeleccionista bajo el lema Sufragio efectivo, no reelección. Luego, al darse cuenta de que Porfirio Díaz no iba a ceder y después del simulacro de elecciones, Francisco I. Madero, mediante el Plan de San Luis, declara nulas las elecciones y se proclama presidente provisional del país, dando paso al inicio de la Revolución Mexicana. En este ambiente de libertad se crearon numerosos partidos políticos. Desafortunadamente, este oasis de democracia promovió a un exceso de tolerancia política y facilitaron enormemente la proliferación de movimientos conspiratorios y subversivos. Finalmente, aquel sueño desapareció con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Los partidos políticos cedieron su lugar a las armas, poniendo fin a una breve época de democracia genuina. A partir de la ley electoral de 1911, surgen como tal y de manera jurídica los partidos políticos. Las corrientes ideológicas no dejaron de existir, al contrario, se fortalecieron dando identidad a partidos que actualmente existen en México. Uno de los primeros partidos políticos fue el Partido Nacional Católico,
PNC, fundado en 1911, partido de derecha que apoyó la candidatura del presidente Francisco I. Madero en septiembre de 1911, rompiendo su alianza y siendo una de las principales oposiciones al programa político maderista. Se debe entender que en un inicio los partidos políticos fueron organizaciones poco estables y con mínima estructura. Entre sus excepciones se encontraba el Partido Comunista, fundado en 1919. Nacido de los ideales revolucionarios y con un corte de pensamiento liberal, se fundó en 1928 el Partido Nacional Revolucionario, PNR, precedido por el presidente Plutarco Elías Calles, el cual aceptaba en forma absoluta el sistema democrático y la forma de gobierno que establecía la Constitución. Posteriormente, el 30 de marzo de 1938, se disolvió el PNR. En su lugar se formó el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y finalmente, el 18 de enero de 1946, tras una asamblea, surgió el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el cual, en su declaración, mantuvo sus principios del apoyo a la clase obrera, la igualdad política social de la mujer y la garantía de la libertad para los indígenas. Como anotación, se debe señalar que a pesar de que el PRI surge con base a un pensamiento alineado a la izquierda y que es parte de la Internacional Socialista, su desarrollo ideológico ha sido muy cuestionado, sobre todo por su postura frente al pensamiento neoliberal a partir de la década de los años 80. Como contraparte, los que se opusieron al planteamiento ideológico del PRM fundan en septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, PAN, teniendo como ideológico a Manuel Gómez Morín y el apoyo de antiguos miembros de la Unión de Estudiantes Católicos. Entre sus principios destacan el respeto al sufragio efectivo, el humanismo, la realización práctica de la autonomía, la subordinación de la actividad individual, social y del Estado a la realización del bien común. En junio de 1948 fue fundado el Partido Popular Socialista, PSS, antes llamado Partido Popular, PP, al que se le atribuyó ser el primer partido que surgía a la política mexicana con la participación de trabajadores e intelectuales. Retomando la ideología conservadora, encontramos que en 1975 se funda el Partido Demócrata Mexicano, PDM, el cual tenía como base militante a cientos de personas pertenecientes a la Unión Nacional Sinarquista, movimiento político nacionalista y católico. El Partido Comunista Mexicano, PCM, fue la organización más grande y antigua, que se debatió durante mucho tiempo, pero que al final supo reconocer el momento de terminar radicalmente con su historia para fusionarse en 1981 con el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, y posteriormente transformarse en 1987 en el Partido Mexicano Socialista, PMS, y tras la elección de 1988 con el Frente Democrático Nacional, FDN, convertirse en el Partido de la Revolución Democrática. El registro oficial del PRD ante la Comisión Federal Electoral se hizo mediante cesión del registro que tenía el PMS, el 26 de mayo de 1989, y entre sus principios lucha por un sistema de justicia imparcial y expedito, por la honradez, eficacia y responsabilidad del servicio público y el ejercicio de la soberanía nacional. Las ideologías conservadoras y liberales, centralistas y federalistas, de derecha y de izquierda, han escrito la historia política de este país, incluso anterior a la época moderna, que trajo consigo el nacimiento del fenómeno de los partidos políticos como entes jurídicos. Pareciera que en nuestros días las ideologías han quedado atrás. Sin embargo, es fundamental que los institutos políticos cumplan con sus funciones señaladas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que promuevan desde el respeto a la diferencia sus programas, plataformas e ideologías para fortalecer esta democracia en pluralidad.